Las opiniones expresadas por parte de los invitados son de su exclusiva responsabilidad y no necesariamente reflejan el punto de vista de Isabel o del resto del equipo de Secreto a Voces. Bienvenidos a todas y todos a este nuevo miércoles de Secreto a Voces. Yo soy Isabel Suárez y me da la misma ilusión y el mismo sentimiento encontrado dar la introducción a este capítulo porque considero que por lo menos para mí es un tema sumamente crudo y me atrevo a decir que es un tema que todos y todas conocemos muy por encima, pero rara vez nos hemos cuestionado el qué hay detrás. Vamos a estar hablando de infancias en situación de calle, sobre todo en niñas en situación de calle. Y como dije hace unos segundos, es un tema que conocemos. Salimos de nuestra casa y vemos a niñas en esta situación. Todos por lo menos hemos tenido cierto encuentro con esto, pero no conocemos el contexto que hay detrás. No sabemos qué es lo que lleva a una niña a estar en esta situación, no sabemos cuál es la ola de violencia que hay atrás, no sabemos cómo romper este ciclo y sobre todo no sabemos quién está detrás de estas niñas intentando hacer un cambio. Estoy hoy con Leticia Becerril. Ella es directora general de Ayuda y Solidaridad con las Niñas de la Calle. Es una institución de asistencia privada que justamente se dedica a darle acompañamiento a estas niñas, a presentarles una realidad distinta y acompañarlas para que el día de mañana no tengan que repetir estos ciclos de violencia. Leti, bienvenida a Secreto a Voces. Gracias por estar aquí hoy. Gracias, Isabel. Y sobre todo, Isa, gracias por brindarnos el espacio de tocar este tema, que sí es muy importante, que es muy complejo, pero que vamos a ver que sí podemos hacer algo. Exacto. Creo que eso es lo más importante, Leti, porque no me gustaría salir de este capítulo diciendo, ok, ya les explicamos todo el contexto y que la gente solamente se quede con un, ok, ya lo entiendo, pero ¿qué es lo que puedo hacer? Creo que lo que va a estar interesante aquí es que sí vamos a presentar las herramientas y las posibilidades que están en nuestras manos para así generar este cambio. Me gustaría abrir el capítulo con una explicación de qué es ayuda y solidaridad con las niñas de la calle. Creo que con eso podemos arrancar a desmenuzar toda esta problemática. Pues como bien dijiste, somos una institución de asistencia privada, o sea, pertenecemos al sector de las organizaciones de la sociedad civil y nacimos hace 30 años, así que Isa, todavía estamos en el festejo de nuestro 30 aniversario y justamente fue en ese entonces para brindar un espacio a niñas que vivían en calle, en riesgo y en situación de calle. A lo largo del tiempo nos hemos movido a un modelo preventivo y hoy lo que hacemos es atender a niñas, adolescentes y jóvenes mujeres en un espectro de edad bastante amplio, desde 4 años hasta 22, 23 años, pero que vienen también de una situación de vulnerabilidad. Y vulnerabilidad, bueno, podemos entender mil cosas, ¿no? Desde pobreza extrema, riesgo social y lamentablemente temas de abandono de todo tipo, ¿no? Omisiones de cuidados y violencias múltiples, en donde tenemos pues la laboral, la económica, la física, la emocional, pero lamentablemente la sexual. ¿Y cómo lo hacemos? Hacemos un tratamiento especializado, muy humanista, basado en todas estas corrientes constructivistas, en donde ponemos realmente, o intentamos realmente todo el tiempo, poner a la niña en el centro de la atención para darle una atención, valga la redundancia, personalizada, entendiendo su contexto y su historia de vida, y sobre todo sabiendo qué tipo de rezagos les ha traído todas estas situaciones y que entonces a través de este tratamiento multidisciplinario, porque eso sí, atendemos todas las etapas de desarrollo y todas las esferas, no nada más lo importante que es la salud física, pero también lo emocional, laboral, espiritual, académico, para poderlas llevar al máximo de sus potencialidades, ¿no? Como dicen nuestro consejo directivo y patronato, es poderlas llevar a tener la mejor versión de ellas mismas. Y entonces es a través de un modelo en donde los profesionales que estamos ahí atendiéndolas, pues poder incluso nosotros romper nuestros propios estilos de crianza y poder identificar, sí, de qué problemática viene, que ya decíamos que es súper compleja, pero también es poder asegurarnos de cómo hacemos para resignificar su pasado y que el presente, que hoy sí podemos cambiar, ellas se hagan cargo, no importa si son pequeñas de 6 años o adolescentes de 12 o ya jóvenes cercanas a los 20 años, que ellas se puedan hacer cargo y poderlas llevar a procesos de autonomía, lo mismo, no importa qué edad tengan. Y entonces tratamos de hacerlo a través de esta restitución plena de derechos humanos, ¿no? Que qué bueno que hoy los sentimos y los ejercemos. Entonces, enseñarles a ellas a poderlos conocer, a ejercerlos y que los puedan exigir en los diferentes entornos en los que ellas se van a desarrollar, ¿no? En la escuela, con las propias familias cuando hay contacto, pero ya en adolescencia y ya en adultez cuando ya tengan un trabajo y demás, ¿no? Uh-huh.
Hace rato, Leti, mencionaste que mudaron un modelo preventivo. ¿Me puedes explicar esta diferencia a cómo trabajaban en un inicio con niñas de la calle a cómo hoy por hoy el modelo que tienen es un tema más de prevención? Pues mira, ya por los 90, cuando se creó y se fundó esta institución, te cuento que se atendía a mucha población en calle, pero siempre estaba enfocada en el tema varonil. Entonces no había nada, mucho menos pensado en perspectiva de género, o sea, esto ya es como más actual, pero no había un espacio para mujeres, para adolescentes, para niñas. Y lo que hace Ayuda y Solidaridad es brindar este espacio exclusivamente para mujeres, ahora sí, trabajando este enfoque de género, que no es lo mismo lo que necesita un varón a lo que necesita una niña. Y te cuento que en ese entonces, literal, sí había todo este proceso de educadores de calle, que se les llama y que puede variar de acuerdo a la institución, pero que son estos adultos que iban a calle y buscaban a estas adolescentes, la mayoría adolescentes, y las trataban de convencer de venir a un centro de día, digamos, ¿no? A venir a un espacio en donde podías alimentarte, bañarte, incluso recibir atención terapéutica, pero que pues no es fácil a veces de recibir, y que entonces poder entender, uno, las razones por las que un adolescente podría llegar a calle, ¿no? Porque imagínate qué condiciones viven en su casa, en su vivienda propia, pero en su entorno, que deciden, pues está más seguro, más padre, vivir en calle, ¿no? Entonces poder entender eso y que entonces cuando la joven o la niña ya podía realmente ir introyectando que era, pues, seguro estar en ayuda y solidaridad, entonces sí llevarlas a que puedan vivir y que vivían con nosotros y llevarlas a justo este programa o esta atención que hoy tenemos, ¿no? Y hoy en día, antes de que, o sea, luego pensamos, ¿no? Que lleguen a calle es porque ya es o sea, lo peor que les puede pasar. Sí, efectivamente es una situación súper compleja y terrible, pero hoy también echamos una luz a los entornos familiares de donde provienen estas niñas, y no nada más en situaciones de vulnerabilidad, o sea, todos los niños, niñas y adolescentes en México, ¿no? Y que podamos echar esa lupa y esa luz para ver si tienen las condiciones adecuadas para su pleno desarrollo. Y entonces ahí es donde se abre una caja de Pandora impresionante, Isa, en donde vemos que las infancias y la niñez en México no son entendidas, no son vistas y mucho menos me parece que los adultos, que es nuestra chamba, poder cuidarlas y acompañarlas en su pleno desarrollo, no lo estamos haciendo. Y entonces ahí es donde hoy Ayuda y Solidaridad interviene y en donde a través de familias que de manera voluntaria toman la decisión de traernos a su niña, adolescente o joven, o a través de diferentes agencias gubernamentales como puede ser un DIF o las agencias 59, la Procuraduría, etcétera, que nosotros podamos ser un espacio, de nuevo, donde restituimos derechos, que sea un espacio seguro, un espacio de cuidado, pero en donde entendamos otra vez su historia y la perfilemos a esto que es mucho más grande que nosotros mismos, ¿no? O sea, con lo que me estás contando, hay dos maneras de que las niñas lleguen con ustedes. Así es. Una es por medio de un sector público, que puede ser el DIF, y la otra es que las mismas familias o los responsables de estas niñas las lleven con ustedes. ¿Cómo funcionan los dos tipos? Vamos a imaginar que estamos en un caso en el que el DIF las contacta a ustedes para el caso de una niña. ¿Cómo funciona esto? Y también aquí yo tengo la duda de por qué el DIF las necesita a ustedes. O sea, ¿por qué el DIF no puede cuidar ellos a esa niña siendo ellos una institución del gobierno? Qué buena pregunta, Isa, porque eso nos ayuda a entender la problemática de la cual vienen las niñas. Entonces, hoy en día en Ayuda y Solidaridad, más o menos el 50% viene de agencia gubernamental y la mitad, el otro 50%, viene de forma particular, que le decimos, ¿no? Entonces, vayámonos primero a la forma particular. Entonces, recuerdo aquí a nuestra audiencia, ¿no? Vienen de toda esta situación de vulnerabilidad, pobreza, abandono, violencia, adicciones, ¿no? Ese no lo mencioné, pero también es muy importante. Y puede ser que la persona, el que tiene la patria potestad, que naturalmente es una mamá o un papá, puede ser que estén y que tengan esta conciencia de, claro, no estoy ni siquiera cuidando a mi hija y mucho menos brindándole las atenciones que requiere, o puede ser que no haya ni mamá ni papá, y generalmente, ¿qué es lo que pasa? Que las niñas se quedan con la abuela, con la hermana mayor, con el tío, con la prima, y que también, como viven en esta situación de vulnerabilidad, trabajan todo el día, no están en casa, tenemos familias en reclusión, o sea, por eso les digo que el espectro es enorme, y que entonces puedan tomar la decisión y decir, la llevo a un espacio seguro, uno, para que ya no esté violentada en todas estas formas de violencia, y dos, para que sí la podamos proyectar a que estudie y eventualmente pues se pueda integrar a la sociedad y que vaya rompiendo estos ciclos de violencia y de pobreza, ¿no? Entonces ahí la patria potestad permanece en esa familia y sobre todo si vemos que el entorno familiar es seguro,
o vamos ahí trabajando un poco con la familia, es importante mantener el vínculo familiar, porque parte de uno de los derechos fundamentales de la infancia es vivir en familia. Si las condiciones no lo permiten, al menos mantener este cuidado, porque imagínate tú, no sé, cuando tú tenías 8 años y no saber ni dónde está mi abuela, ni mi primo, ni mis hermanos, ni nada. Entonces sí es importante poder mantener ese contacto, monitoreando para que sea lo más sano y que en la medida en que nos dejen las familias, ir modelando, les decimos habilidades parentales, pero en realidad que haya una relación sana, de respeto, para que ojalá eventualmente la niña se pueda reintegrar. Pero eso ahorita, si quieres, entramos un poco a esos procesos. Y ahora me voy a la ventanilla de las agencias gubernamentales, ¿no? Son estas niñas también en este espectro enorme y súper complejo, en donde ya hay una carpeta de investigación por averiguación premio porque hay un delito, ¿no? Hay un delito obviamente de lesiones, de abandonos, de violencia, y que las agencias gubernamentales la reciben por 2 formas. Hay algunas niñas, muchas niñas que literal se escapan, ¿no? Entonces esto que decíamos de, o sea, ¿cuál es mi conciencia de saber que mi casa no es un entorno seguro y cualquier otro es mejor que esto? Entonces escapan y algunas muy valientes llegan directamente a la agencia 59. Y otras es porque ya alguien refirió que puede ser la vecina que oye, estas niñas están solas todo el día o sé que van a empezar temas de prostitución o escucho que les pegan y demás y entonces hacen la denuncia y entonces ya entra la autoridad, las rescata y las lleva a unos centros que son, pues no son permanentes, sino son transitorios. Y entonces ahí viene todo un reto para la autoridad gubernamental. No tiene la capacidad para atender a todo este tipo de población. Y ahí me permito también mencionar que esto que yo decía que pues, nos duele muchísimo y no queremos verlo como adultos, tiene mucho que ver porque ni siquiera hay cifras precisas. Claro. O sea, no sabemos, o sea, nosotros que trabajamos ahí directamente sabemos que la enormidad del problema, pero en cifras oficiales, o sea, el DIF dice que puede tener, o sea, recibe al año pues cerca o atiende cerca de 100,000 niños. UNICEF lo aumenta a 120, 150, pero luego sabemos que a lo mejor esos datos pues se quedan aún súper cortos. Entonces, no hay una capacidad de infraestructura para poder, uno, recibir a todas esas niñas, niños y adolescentes y luego la capacidad de poder pues brindarles toda la atención. Y entonces ahí es donde entramos lo que se llama los centros de asistencia social, que tenemos todas estas figuras jurídicas, ¿no? Bueno, en este caso ayuda y solidaridad. Entonces somos un brazo en donde dice DIF, yo tengo estas niñas, recibimos estas niñas, ayuda y solidaridad, ¿puedes checar si las puedes atender? Y entonces ahí viene otra cifra ahí también truculenta, en donde según hay cerca de 50,000 niñas, niños y adolescentes viviendo en centros de asistencia. Pero imagínate, o sea, si nos quedamos con cifras oficiales, quiere decir que solo la mitad llega a instituciones que dan un tratamiento personalizado o un espacio seguro, etcétera, ¿no? Y ya que llegan con nosotros, o sea, cierro ahí mi paréntesis de la cifra, ¿no? El DIF tiene pues, la obligación de dar este seguimiento jurídico a su juicio y se quedan con la patria potestad, ¿no? O sea, se las quitan a los violentadores generalmente, que es la principal razón por las que llegan. Y entonces viene todo un proceso de ir planeando qué pasa con esa niña, adolescente o joven, ¿no? Puede ser que siga el proceso y lo lleven a sentencia y de ahí definir la situación de la niña, que la niña se pueda reintegrar o que el propio DIF investigue si hay familia, le decimos familia extendida, porque a lo mejor estaba la abuelita o la tía que vive en el estado de Oaxaca y que puede tenerla y entonces la niña puede volver a gozar de este derecho en familia. Entonces lo que hacemos en Ayuda y Solidaridad es poder entender que las situaciones son bien diferentes y vienen de un lado o del otro y aunque vengan como de estas dos fuentes, entender que la perspectiva personalizada de historia de vida es bien particular y que la chamba tiene que ser de nosotros de poder brindar la mejor atención y de proyectar a la niña a las mejores oportunidades que ella pueda tener, ¿no? Ya que me explicaste, Leti, como la estructura detrás de todo esto y que ya entendimos como, ok, existen estos 2 caminos, funciona así, legalmente tal, me gustaría que nos adentráramos en la realidad que hay detrás de estas niñas. Al iniciar el capítulo mencionaba que esto es algo que conocemos todos y que todos por lo menos saliendo de tu casa ves que hay niñas en la calle, ves que hay niños en la calle, pero es curioso porque creo que nunca nos cuestionamos el cómo llegaron ahí. Creo que existe esta como conclusión que hacemos en automático de, pues son niñas que viven en la calle porque nacieron en la calle y viven en la calle. Y lo damos por hecho. Y damos ¿no? por hecho eso. Pero oye, hay una historia detrás de cómo esa niña llegó a la calle. Por más que sea una niña de 4 años, hay una historia de cómo ella terminó ahí. Entonces, me gustaría que nos explicaras
¿qué hay detrás de una niña en situación de calle? Está bueno, y es tremendo todo el panorama. Entonces, imagínate, independientemente si son niños o adultos, o sea, hay el tema de por qué alguien va a estar en espacios públicos. Uno, porque puede ser que tengo yo mi espacio donde pernoctar y voy y vengo y hago uso de esos espacios públicos para divertirme, para comer y pues para pasarla ahí medianamente, ¿no? Y regreso a pernoctar. O puede ser que cualquier adulto o niño adopte la calle como ya su estilo de supervivencia, ¿no? Ahí, además de comer y tener como estas actividades de ganar dinero, pues además pernocto y ahí establezco toda una serie de relaciones. Entonces, para empezar, eso es porque algo en la vivienda y en el entorno, que son cosas bien diferentes, porque a veces pensamos que pues es por donde vive, pero es bien diferente lo que vive un adulto o una niña en la propia vivienda o lo que pasa cuando abro la puerta y lo que está ahí en el vecindario, ¿no? O sea, la tienda, la calle, ¿qué pasa ahí? Y entonces ahí es donde vienen estas problemáticas que, pues la verdad es que afectan a toda la población urbana y no urbana, que tiene que ver con temas de violencia, delincuencia, adicciones y que no crean estas condiciones de seguridad para nadie. Entonces, ahí ya hay un problema, ¿no? Porque tenemos mucho adulto, mucho adolescente y mucho niño justo viviendo en calle porque tiene esta decisión de, pues ya hago de la calle mi vida y o estos espacios que son medianamente más manejables que están en mi propia vivienda. Pero y entonces ahora cuando le entramos a infancias, ahí viene una cosa tremenda, porque las infancias, aun cuando están en vivienda, son poco vistas, ¿no? Hay muchas estadísticas en donde se dice incluso que si la población, tenemos el 50% de la población en México en un rango de pobreza hacia abajo, pero cuando vemos solamente infancias, aumenta hasta 60%. Y tú dirás, ¿pero por qué? Pues los niños no viven solos, Claro. viven con sus familias, pero ahí se empieza a visibilizar una vulnerabilidad por el hecho de ser niña, niño o adolescente. Y entonces, justo cuando pasa toda esta situación de violencia, adicciones, maltrato físico, emocional, sexual, etcétera, las infancias que llegan a calle, ahí hay doble vulnerabilización, Isa, porque no es lo mismo que un adulto esté en calle y que medianamente pueda tener más habilidades físicas o emocionales para sobrevivir a un niño, ¿no? Pues primero vámonos con los niños. Entonces, los niños son los principales que pueden ser abusados de nuevo sexualmente, trabajo forzado y que son estas presas fáciles para temas de delincuencia, de adicciones y ahí vienen temas de embarazo temprano, etcétera, ¿no? En niñez en general. Y cuando le metes tema de género de niñas, ahí viene una triple vulnerabilización. Entonces, no es lo mismo ser un niño en calle que ser una niña en situación o riesgo de calle. Porque a todo esto que estamos hablando, pues sí le sumamos el tema de si hay un 70% más de violencia sexual en temas de género por ser niña o adolescente o joven mujer, independientemente si los dos, ¿no? Niña y niño están en calle, por un lado. Dos, el trabajo forzado sí es mucho más fuerte en temas de niñas. Por un lado, si nos vamos a trabajo forzado así light, ¿no? El tema de trabajo doméstico, ¿no? Pues puede ser que no reciba paga, que reciba paga por muy debajo de lo que reciben los varones. Y si le entramos a temas súper más fuertes, hay todo el tema de trata. Entonces hay un 70% adicional en trata que está enfocado en niñas, o sea, en mujeres versus los varones. Y entonces el tema de género se vuelve, o sea, exponencia, todo esto que estamos hablando de violencia, adicciones y todos los riesgos, se exponencia muchísimo cuando estamos hablando de mujeres, porque además las mujeres pues se convierten en, o sea, como que se enfatiza mucho más la objetivización que vemos en otros entornos en el tema de género y de mujeres. Y entonces las niñas, ahora sí, entrando solamente en niñas, imagínate cuando hay una niña que, o sea, es niña, está en calle. Y además le sumas, pues obviamente temas de pobreza extrema, y le sumas que son niñas indígenas, o sea, realmente esta población que no es vista, pues termina siendo no vista. Y entonces ahí me voy mucho, gracias a tu reflexión, a que pues ya los vemos normales allá afuera. Entonces yo invito a todos los que nos están viendo a que podamos hacer este ejercicio de reflexión, que en los trayectos en donde si vamos al súper, a casa, a ver a mamá, pareja, etcétera, podamos realmente contabilizar cuánta gente estamos viendo en indigencia y en calle. O sea, es impresionante. Y si contamos cuántos niños vemos, o sea, es poder
voltear a decirnos a nosotros, dejemos de normalizar esto, porque ya pensamos que es parte del paisaje, Sí. ¿no? Y así, Sí. y como no es o sea, estoy preocupada, ¿no? Pero pues como no es mi realidad, entonces pareciera que no me toca ni verlos y mucho menos hacer algo. Entonces, gracias por tocarlo y de veras yo los invito a que podamos hacer contabilicemos en un día y podamos ver y entender, y ahí va como por la profundidad del tema, es por qué esta persona, niña, adolescente, adulto, termina aquí y considera que estas son las mejores condiciones versus un hogar o una vivienda, ¿no? Con todo esto que me cuentas, Leti, que esa última reflexión que hiciste me parece importantísima, porque como tú dices, estamos acostumbrados que pues ahí están. Incluso hay veces que vemos a la misma niña o al mismo niño varias veces en cierto semáforo o en cierta calle y ya nos acostumbramos a verlo y nunca hemos cuestionado qué hace esa niña ahí, cómo llegó ahí, de dónde viene, qué hay detrás de eso. Cuando llegan con ustedes, vamos a pensar que fue ya sea vía el DIF o institución gubernamental o por medio de las familias. Por lo general, ¿cómo llegan esas niñas? ¿Cuáles son los principales problemas que ven ustedes? Pues mira, algo que queremos hacer en este enfoque muy personalizado y de derechos humanos, número uno, o sea, te platico como la parte procedimental y luego ya pues todos estos temas con los que nos enfrentamos. Número uno, va primero nuestra trabajadora social a ver en los entornos y o entender la carpeta, o sea, en cualquiera de las dos ventanillas, digamos, y poder saber si somos la casa adecuada para ellas. Y este es un cambio bien sutil. ¿De qué depende eso? La casa es muy grande, actualmente tenemos más de 70 niñas desde 4 años a 22 y que entonces justamente la historia de vida, las necesidades que trae esta niña o adolescente, las podamos cubrir. Y yo te digo, es un cambio de enfoque bien sutil, pero bien importante en dejar este adultocentrismo, que aparte lo traemos tatuado por todos lados y nos sale así de manera natural, ¿no? Pero decir, la niña no es nuestro perfil, a decir, somos la casa que la niña realmente necesita, porque somos este espacio grande, porque tenemos toda esta variedad de perfiles, de edades y demás. Y entonces la niña, nos encanta que la niña, o más bien priorizamos que la niña venga a la institución y platique con nuestro cuerpo de especialistas, que son pedagogas, psicólogas, enfermeras, trabajadoras sociales y las propias cuidadoras, que acá les llamamos coaches, que ahorita te platico porque les decimos así, y que entonces la niña, hay dos razones, ¿no? Puede, venga y que este equipo vea cómo está la historia, cuáles son los rezagos, o sea, qué vamos a hacer para subsanar, educación, tema neuronal, psicológico, etcétera, pero para que también la niña pueda ver las instalaciones, ver cuál va a ser la posible dinámica en la que ella pueda estar y que decida sí quiero estar aquí. Ella decide. Ella. Es bien importante. Obviamente, pues hay unos adultos que ahí estamos como siguiendo su proceso, pero es bien importante que la niña quiera estar con nosotros, porque si no, es bien difícil. Y porque sobre todo estamos honrando el derecho a que la niña, no importa si tiene 4 años o 18, quiera estar acá con nosotros y nosotros poder acompañarla en este proceso de desarrollo. Y entonces cuando hacemos estas evaluaciones, la llamamos multidisciplinaria, que es como la primera etapa, es poder entender justamente qué hay. Porque sabes, en esta complejidad puede ser que el DIF nos diga que viene por pobreza extrema u omisión de cuidados y en el camino vemos que hay temas de duelo, que hay temas de violencia física y que a veces hasta hay temas de violencia sexual. Pero a veces eso nos enteramos hasta después, ¿no? Porque digamos no es tan que es evidente. su responsabilidad descubrir qué hay detrás de cada niño. Claro, ¿no? En este trato personalizado. En realidad debería ser responsabilidad de todos, ¿estás de acuerdo? De todos los adultos que estamos ahí involucrados en el proceso. Y entonces podemos ver, siempre traen un rezago socioemocional, ¿no? Y entonces, pero ver de qué tan grande es este rezago psicomotriz, en temas de lenguaje, de aprendizaje, si hay todas traen, todos tenemos algún tema de trauma, pero qué tan afectado tiene su desarrollo complejo. Y entonces ahí el equipo multidisciplinario hace este plan de trabajo. Entonces a lo mejor lo que urge es no meterla a terapia terapias contra abuso sexual, o lo que urge no es recuperar papeles para que pueda terminar la primaria, o no, lo que urge es efectivamente sacarla de este entorno de violencia y que se nutra y que podamos llevarla a peso y talla adecuado. Y en el camino lo que hace también ya el equipo, o sea, lo principal es sacarla de estos entornos de vulnerabilidad, que se sienta en un espacio seguro y que ya después hay este equipo de especialistas, ya le entramos a pruebas como mucho más profundas, ¿no? Neuropsicológicas, de desarrollo, psicoeducativas, justamente para saber qué tanto rezago hay
¿no? Porque puede que recibamos dos niñas de 8 años, ¿no? Pero a lo mejor una viene con familia en reclusión y la otra sí viene migrando desde algún estado y es indígena, ¿no? Y entonces poder saber que esos rezagos implicará ponerla al día en 2 o 3 años para el tema educativo y o saber que va a estar en terapia determinados años para poder resarcir como todo este espacio emocional. Entonces, y lo que vamos haciendo también en el camino es que a lo mejor hoy encontré a una niña y tiene estas características y necesita esto, pero en 6 meses va a tener otra y en un año otra. Entonces, poder estar revisando el caso de manera continua. Entonces, la casa, decimos que es una casa de puertas abiertas porque las niñas vienen acá, pero toman sus escuelas y sus contactos familiares y trabajan y novios y familiares y relaciones afuera. Entonces ellas salen, tratamos que la vida sea lo más normal posible, porque tienen que estar adecuadas a este sistema en el que van a ser partes eventualmente, ¿no? Y también es de puertas abiertas porque nos encanta que todos estos benefactores que creen en nosotros en nuestra misión y pues gracias por abrirnos la puerta, puedan venir y constatar que sí estamos restituyendo derechos, que las niñas recobran una infancia y que las niñas sí están perfiladas a alcanzar su mejor versión de ellas mismas, ¿no? Leti, me parece súper complicado, y ahí sí aplaudo su labor, ir niña por niña, verificando qué es lo que necesitan, qué traumas hay detrás de cada una, y que todas convivan al mismo tiempo, se me hace bien complicado. Te quiero preguntar qué pasa cuando entra una niña nueva a la casa que trae un trauma que no ha sido tratado todavía. Vamos a pensar que entra una niña que tiene un contexto de violencia sexual muy fuerte. ¿Cómo es la conducta de esa niña cuando entra y cómo se aseguran ustedes que las otras niñas no estén vulneradas por esta nueva integrante que todavía no trabaja ese trauma? Pues bien importante. Yo decía, lo primero que hacemos es restituir derechos humanos, ¿no? Pero pues eso lo decimos los adultos y lo entendemos los adultos. Y entonces es nosotros tenemos esta frase y es nuestro lema de brindar un hogar donde las niñas vuelven a soñar. Que ojo, no es que sea romantizado, sino en realidad, número uno, que la niña se sienta en un espacio seguro. Porque si una niña está en un espacio seguro, lo que hacemos, y está basado en muchos modelos humanistas, es que la niña construyó muchas armaduras y capas para protegerse. Y entonces en un espacio seguro, ¿cómo le hacemos para que estas capas se derritan? Y entonces lo que te decía, puedan recobrar esta infancia. Porque sabemos que si una niña está segura, se divierte. Si se divierte, sabemos que esta neuroplasticidad va a estar al 100 y la vamos a poder resarcir todo el tema de rezagos. Y si hacemos eso, la niña va a aprender. Y si va a aprender, ella misma va a crear un autoconcepto diferente al que también normalizó, en donde pues no era capaz de hacer cosas o era objeto sexual, ¿no? Entonces, volver a resignificar todo esto. En el camino, claro que se oye bien fácil, ¿no? En el camino lo que tenemos son una serie de conductas disruptivas que es ahí donde hemos ido aprendiendo, en donde si vemos cierta conducta es así de, no, esto no viene de tema de duelo, esto no viene nada más tema de omisión de cuidados, ¿no? Ya trae un tema de abandono sistemático y de violencia sexual. Entonces, conductualmente va a haber muchas situaciones disruptivas. Lo más importante y que quiero que entendamos y que más bien que nos recordemos que estas niñas vienen sin una estructura, porque ni siquiera había un adulto que las pudiera guiar, mucho menos cuidar. En el caso de que a lo mejor había adultos, a veces no hay nadie, ¿no? Y entonces para ellas pues no es importante, pues, ¿por qué va a ser importante lavarte los dientes, no? O asearte todos los días, o ¿por qué vas a tener que comer 4 comidas al día? Bueno, 3 comidas y una colación. Y mucho menos importante ir a la escuela, o ¿por qué te voy a tener que respetar? Y entonces, esta normalización que ellas hicieron de, quiero tu pluma, Isa, y te la voy a arrebatar, ¿no? Entonces, poderles irles modelando que, ok, eso lo aprendiste, pero aquí te voy a enseñar que en este espacio seguro y de cariño, también te voy a enseñar que hay toda una cultura de paz en donde no nos tratamos así, y en donde tú te des cuenta que el vivir en entornos pacíficos, inconscientemente ellas quitan estas capas que yo te estaba platicando, pero que también entonces ellas se empiecen a divertir y decir, bueno, creo que sí está más fácil y menos retador estar sobreviviendo en entornos de alarma todo el tiempo. Y esto implica mucho trabajo de parte del equipo, porque podemos decir, una niña no puede obedecer o seguir una regla o golpear, ¿no? O sea, porque es así, mi forma de resolver las cosas es morderte, golpearte a niñas y adultos.
Y entonces el equipo tiene que estar muy preparado para aguantar y sostener. Nosotros decimos, son estos procesos de maduración, poder sostenerlo, que no es de una semana, Isa, ni de un mes, ¿no? Es poder entender que la conducta solo es una parte y que nosotros tenemos que ir mucho más profundo para investigar qué vivió esta niña para que su respuesta natural sea morder o golpear o no ir a la escuela o escaparse o robar. Y entonces ahí es poder entender que no nos lo tomamos personal y que vamos a priorizar siempre la relación y el vínculo con la niña, porque entre todos estos modelos hay uno que tenemos que se llama el vínculo seguro, que sí, aseguramos que hay un adulto responsable que se está autoobservando todo el tiempo, que tiene estos nuevos lentes de ver más allá de solo lo evidente de la conducta, vamos a poder sostener el proceso de maduración de la niña, que que toma años, ¿no? Es como una planta, somos jardineros, ¿no? Que poder entender si esta niña me tocó ser un rosal, pero también hay un cactus, pero también hay una cona de Moisés, pero también una palmera, y cada uno va a necesitar algo diferente, y entonces nosotros otra vez como adultos tenemos la responsabilidad de poder brindar la mejor atención. Y entonces tenemos una política muy importante para el adulto que se llama cuidar a quienes cuidan. Entonces, en casa, bueno, le decimos en casa, en la fundación, tenemos la obligación de todos tener un espacio terapéutico, número 1, para poder desfogar y estar realmente listos para sostener toda esta diversidad de temas que te estoy platicando. Y lo segundo, estar capacitándonos todo el tiempo. Entonces, algo que siempre nos enorgullece decir es que sí podemos ser también laboratorio social y entonces ir jalando todas estas perspectivas académicas, de investigación, de salud mental, de escolares, para poderlas poner en práctica en población vulnerable y decir cómo sí adultos podemos sacar a las niñas con estos rezagos, con estas historias de vidas bien fuertes y que sí podemos atenderlas tratando de tender con estos nuevos lentes. Leti, hace rato me hablabas de la importancia de que estas niñas mantengan un vínculo con su familia. Me gustaría preguntarte aquí, ¿qué pasa cuando justamente ese vínculo es el principal nicho de violencia de la niña? ¿Cómo manejas tú vienes aquí, te estamos cuidando nosotras porque tu papá abusaba de ti, pero sigues teniendo este vínculo con el papá, entonces yo te estoy cuidando, pero si te regreso con él, ¿qué va a pasar? ¿Cómo manejan esas relaciones cuando el entorno familiar es parte de los motivos por los cuales la niña está con ustedes? Justamente, uno de los temas principales por lo que ingresan las niñas es omisión de cuidados, que quiere decir que pues a lo mejor había ahí un adulto, pero no le hacía caso o no había nadie, omisión de cuidados, y temas de pobreza y de riesgo social en donde no hay las condiciones específicas, y otro es el tema de violencia. Y entrándole al tema de violencia, el 70% de los agresores y agresoras son círculos cercanos de las niñas, es decir, están en el entorno físico, en la vivienda ahí. Cuando llegan con nosotros, generalmente estos casos de violencia generalmente ya vienen por DIF, porque ya se identificó, ya se ingresó toda una investigación, etcétera. Y generalmente ya ese agresor, que puede ser la propia mamá o la pareja, generalmente son lo que son las parejas de las mamás, o los tíos o los primos, generalmente ya tienen una restricción. Entonces, en el mejor de los casos, ahí ya hay una restricción, Isa. Ahí ya sabemos que no va a haber un contacto con ese agresor, pero que sí vamos a buscar, o el DIF nos ayuda a buscar estas otras figuras familiares en donde va a poder tener un contacto. El gran reto es cuando entra por otra situación. Y entonces en el camino, cuando vamos platicando con ellos, con ellas, está en terapia, y cuando te decimos que con estos lentes decimos, esa actitud no viene por tema de que no comió o que la abandonaron, ya viene por tema de violencia, incluso de violencia sexual. Y ahí es donde vamos nosotros rascando, porque obviamente hay dos cosas que pasan, ¿no? Cuando hay violencia sexual o violencia general, hay todo un shock, ¿no? Entonces hay una negación en donde si las niñas son muy pequeñas, pues ni siquiera lo registran, ¿no? O sea, no hay esa conciencia, pero claro que toda tu corporalidad lo registra. O si lo registraste porque ya te tocó más grande, pues obviamente no lo vas a querer hablar a la primera. Claro. Generalmente hay como muchas, en estas capas que vamos derritiendo, o sea, va siendo como la 10ª, 15ª capa para que la niña pueda nombrarlo. Pero bueno, ya, lo nombrado, nosotros lo detectamos, y entonces es nuestra prerrogativa como institución hacer la denuncia de que hubo violencia sexual. Y entonces ahí se pasa de una ventanilla, ¿no?, de particular a la ventanilla del DIF. Pero bueno, cuando eso pasa como en los casos extremos, pero cuando en esto que mantenemos las relaciones con las familias,
es bien importante 2 cosas. Sí priorizamos este contacto con las familias y entonces vamos, en esta entrevista de ingreso, de valoración, pues también entrevistamos a la familia y vamos viendo cuál va a ser el adulto que se va a hacer responsable y que quede literal así en el convenio de colaboración, ¿no? Puede ser la abuelita, ¿no? Que efectivamente se la dejó la mamá o el hijo y no puede tenerlo y entonces checamos que esa relación con la abuelita o con la tía o con el primo, etcétera, sea lo más sana posible. Y entonces establecemos que haya comunicación semanal, se hablan por semana. Si la relación es más sana, pueden incluso verse, puede venir la familia a visitar la casa y cuando ya la relación es mucho más madura y sabemos que podemos generar condiciones de seguridad para la niña, pueden salir hasta en vacaciones, digamos, ¿no? Pero entonces va siendo como este análisis personalizado para saber en qué etapa está la familia. Y tenemos casos extremos en donde supusimos y asumimos, ¿no? Que X familia es segura, sale y cuando regresa vienen otra vez estos cambios conductuales que dijimos, aquí pasó algo, ¿no? Y entonces puede ser que regrese la violencia, ¿no? Que a lo mejor ya no pegaba, pero vuelve a pegar. Puede ser que esté muy triste, ¿no? Puede ser que uno de los pues como de los síntomas muy recurrentes es que en lugar de pasar de la frustración a la tristeza no, o sea, salta directo a la ira, ¿no? Entonces, si vuelve a ver como estos ataques de ira, pues ahí hay algo raro. Y más cuando hay reproducción de ciertas prácticas sexuales, ahí sabemos que ahí hubo algo. Y entonces ahí es nuestra obligación saber, detenemos la convivencia familiar y vamos y averiguamos qué está pasando hasta que de nuevo la familia se pueda hacer responsable, cambie de entorno, la mamá cambie de pareja, porque generalmente son las generadoras de violencia, o vayan a terapia. Pero otra vez, pues vamos a depender muchísimo de la voluntad que tengan las familias, pero siempre abonamos a que se puede crear una nueva conciencia de habilidades parentales con estas familias para pues no estar repitiendo o poniendo en riesgo a la niña cuando hay entornos de violencia, como fue tu pregunta. ¿Y hay algún caso donde tú ya tires toalla que digas, no, o sea, genuinamente no quiero que esta niña conviva con la familia? Es una familia que va a seguir repitiendo un ciclo de violencia, que la niña va a seguir siendo abusada si los convive. Llega un punto donde dices, ya, o sea, hasta aquí esta niña no convive. Pues mira, es estar lidiando con frustración todo el tiempo, justamente mucho más con las familias. Entonces tenemos casos muy buenos en donde a lo largo del tiempo, y te hablo de años, ¿no? O sea, 2, 3 años, en donde la familia, o la mamá, el papá, la abuela, sí asisten a terapia, sí se concientizan, mantienen mejores relaciones con las niñas, porque ojo, lo que hacen las familias también es replicar lo que ellos vivieron. Claro. ¿No? Y entonces a través de nuestro equipo profesional, les vamos modelando cómo son estas relaciones sanas de habilidades parentales. Y literal, está la psicóloga modelando cómo es una relación. Y entonces, para que eventualmente esa relación sea positiva y podamos tener una reintegración familiar en donde ya cambiaron las condiciones completas con la niña y la familia. Pero lamentablemente tenemos los casos extremísimos del otro lado, en donde, como nosotros no tenemos patria potestad, en el caso de que vengan por particulares, si la familia no cambia o repite patrones, puede ser que o perfilemos a que la niña va a estar más tiempo con nosotros y hagamos esta limitación de convivencias, pero también puede ser el caso que nos frustra muchísimo, en donde la familia dice, me la llevo, ¿no? Me la llevo y pues nos tenemos la obligación de entregarla. Pero lo que sí tratamos de hacer es que sea la última opción acompañando a la familia. Hemos tenido casos del DIF en donde dicen que no hay familia, ¿no? O sea, generalmente son niñas que vienen de otros estados de la República, no hay familia, o sea, no hay nada. Y nosotros también le hacemos un poco de investigadores en donde, escuchando a la niña, porque la niña luego dice, no, es que había una tía que vivía en un poblado que medianamente se acuerda el nombre y que de hecho hemos hecho muchos ejercicios así de Google Maps, así, ¿cómo era la casa? No, sí, claro, ahí está en la esquina, si te das ahí está una casa naranja, ¿no? Y entonces vamos y le decimos al DIF, sí hay alguien que puede tener a la niña. Y entonces el DIF hace su chamba, va, investiga y entonces rescatamos a alguna figura familiar en donde pueda sostener este proceso de la niña. Ya será de manera ya más independiente si la niña se puede reintegrar, si es que encontramos esta familia extendida o este otro familiar, o al menos sabemos también que la niña puede estar en ayuda y solidaridad, pero que mantiene esta cercanía con algún familiar. Leti, ¿hay algún caso que te venga a la mente con este tema de la familia está siendo violenta con la niña, pero cómo la protejo? ¿Hay algún caso que te venga a la cabeza que pueda explicar esto?
Pues mira, todos los casos son súper ejemplificativos porque en todos hay un tema legal, ¿no? Sea que venga del DIF, en donde pues es muy natural que hay un seguimiento jurídico, pero en el otro es cómo le hacemos para no nada más recibir a la niña, sino entender lo que está pasando a la familia y poder asesorarlas. Entonces hemos tenido casos pues de todo tipo, ¿no? Desde pequeñas hasta más adolescentes, en donde lo principal, y ese es de nuevo el llamado para todos, independientemente si trabajamos en ayuda y solidaridad o en otro lado, cualquier adulto, que el interés superior de la niñez es lo principal. Entonces es poder proteger a la niña o al adolescente, que hemos tenido casos en donde llegan de manera directa y que en este procedimiento administrativo judicial, que no se pierda la vida de la niña, porque puede caer también en esta caja negra, y no quiero decir ningún estigma, dentro de DIF o Agencia 59 y que no la podamos perder. Entonces, lo importante es que hemos resguardado adolescentes en donde vienen por violencia, pues la mayoría sexual, porque nos la referencia una escuela, la vecina, la familia del novio, y que entonces es nuestra obligación correr todo este sistema legal para avisarle a DIF. Aquí hay una víctima de violencia, DIF ve y averigua qué pasa, pero no te la lleves porque no sabemos qué va a pasar por ella. Aquí Ayuda y Solidaridad la resguarda, te ayudamos a que el trámite sea lo más rápido posible, ayudamos en la investigación y que sobre todo tú como autoridad puedas determinar efectivamente dónde hubo violencia, pero también protegiendo a las familias, porque yo te decía, lo que hacen las familias es que también replican estos círculos de violencia y de pobreza de los cuales ellos vienen. Entonces, muchas veces las mamás no tienen esta conciencia de proteger a las propias hijas y los principales agresores son las parejas. Y entonces poder también orientar a las mamás a que, uno, no acusarlas de manera directa, sino poder entender también con su contexto y decirles, si quieres tener a tu hija sana y salva, también tienes que cambiar tus propios patrones de cómo te relacionas, cómo convives, cómo trabajas, etcétera. Y hemos tenido casos muy buenos que ahí es como este impacto indirecto que pues hace Ayuda y Solidaridad, en donde no nada más cambiamos la situación de la niña o la adolescente, sino que las propias familias se dan cuenta que efectivamente están replicando con agresores, que la mayoría son las parejas. Y entonces poderlas llevar a esta conciencia que cambien estas parejas y que ellas mismas, las mamás o las personas que tienen directamente a las niñas, no caigan también en un proceso jurídico por permitir violencia o por normalizar la violencia de las niñas que están actualmente con nosotros. Entonces, el panorama es muy complejo, pero el llamado aquí es poder, de nuevo, tener a la niña en el centro de la atención y poder entender que no tengamos un enfoque acusatorio. Entonces, todos los adultos que están alrededor de la niña, todos tienen la culpa, ¿no? Sino al contrario, resarcir y poder identificar que sí es posible con los adultos cercanos, que por esta ignorancia, ¿no? Se permitieron estas situaciones, pero que si tienen la voluntad, lo vamos a poder cambiar y ellas mismas van a poder incluso mejorar sus propias situaciones para que no vivan estos tipos de violencia que también vivieron sus hijas, por ejemplo, ¿no? Creo, Leti, que aquí también es bien importante mencionar que estamos hablando de ciclos y de patrones de violencia, que seguramente la abuela o el abuelo vivió violencia, eso lo está replicando y así nos vamos con toda una cadenita. Y te lo comentaba antes de empezar a grabar, aquí creo que no estamos en una situación en la que le están cambiando la vida a una niña, sino que están rompiendo con todo este ciclo para que la niña reaprenda a no repetir esas conductas y a darse cuenta que hay otra forma de vivir. Entonces creo que aquí está el eje de su chamba, que me parece complejísimo, porque es ir desde quitando temas de abuso sexual y cambiar ese tipo de comportamientos, pero también vamos a terminar una primaria, una secundaria, una preparatoria para poder trabajar el día de mañana y para no vivir en un contexto de violencia si es que forman una familia en un futuro. Quiero que me cuentes de los casos de niñas o de mujeres que ya han salido de la casa donde han logrado ver ese cambio. No sé si tengas alguno específico de, pues mira, es que esta niña entró con esta situación de violencia dentro de la casa, aprendió esto y hoy en día su vida, su familia funciona de esta manera. Pues tengo muchos, así que mejor más bien tú me vas a limitar porque te voy a contar muchísimos, ¿no? Okay. Que es justamente como esta motivación que nos levanta todos los días. Y justo lo que hacemos en Ayuda y Solidaridad es como este tema muy diversificado, muy personalizado, donde tenemos muchísimas actividades, mucha atención multidisciplinaria y
tenemos 30 años, hemos impactado más de 1,100 vidas de manera directa y tenemos desde reintegraciones familiares exitosas hasta mayores de edad que ya salen, ¿no? Entonces, eso no te he platicado, pero lo digo muy rápido. La casa se enfoca muchísimo en edades y etapas de desarrollo, que no es lo mismo, porque Claro. el desarrollo no va equiparado con lo cronológico, porque ya dije que traen muchos rezagos. Y entonces la casa nos permite tener una infraestructura que atiende a las pequeñas, a las medianas y a las grandes. A las pequeñas les llamamos catarinas, que son niñas de 4 a 9 años. La segunda etapa son mariposas, que están de 10 a 15 años. La tercera etapa se llama luciérnagas, que son chavas ya de 15 a 18 años. Y le hemos apostado por una cuarta etapa que se llama vida independiente, que ya son jóvenes mayores de edad. Y entonces aquí es donde, ¿por qué lo menciono? Porque tenemos casos exitosos de mariposas, de catarinas y de luciérnagas. Entonces, tuvimos a una niña que vino de calle, ¿no? Que llegó con nosotros de 2 años y medio, que por vivir en calle hubo cero estimulación psicomotriz. Entonces, literal, no podía ni agarrar un lápiz, no hablaba, medianamente se movía, y que fue uno de los casos que nos ha retado más a todo el personal, en donde pasó la primera infancia y repuntó muchísimo, pero que en el momento de entrar a la adolescencia no sabe si, salieron todos estos temas de violencia. Entonces había mucha violencia física, había una necesidad emocional tremenda que impactaba en la forma en que convivía, pero que justamente con este acompañamiento multidisciplinario, incluyendo el de nuestra abogada, pudimos hacer una reintegración familiar. Y entonces ella sale a los 12 años y se reintegra con el papá. Obviamente con todo este acompañamiento, ¿no? Entonces pudimos cambiarle la vida a esa niña. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo ha sido una niña que estuvo con nosotros 15 años. Ella sí viene de la etapa en donde primero atendíamos a niñas en situación de calle. Entonces ella sí venía de calle. Y estuvo con nosotros 15 años. A lo largo de todo este tiempo costó mucho trabajo que siguiera estudiando, ¿no? Incluso romper estas barreras de, pues ya nada más acabo la primaria. ¿Para qué sirve seguir estudiando, no? Si en mi imaginario, pues no existe. Pero bueno, pues poderla acompañar y mira, la secundaria sí estuvo buena. Y ahora vete por la prepa. Y cuando viene la prepa, este famoso verano negro, para nosotros se nos profundiza mucho más, porque claro que no hay una motivación de ¿para qué estudiar una licenciatura, no? Si tengo mi referente de allá afuera, que medianamente me acuerdo y quiero romper, pero pues no había la necesidad de estudiar. Y entonces poderles inyectar esta motivación escolar. Y entonces la chava egresó de 22 años, terminando una licenciatura en trabajo social, y que hoy tiene un trabajo con prestaciones, con una carrera que se perfila profesional y que rompió este ciclo de violencia, y que me encanta porque en el camino nos referenció a una familiar que también estaba sufriendo violencia. Y entonces no nada más es que nos referencie, sino la profundidad de saber claro, esto no lo merecemos ninguna de las mujeres, y entonces hoy tenemos a esa otra familiar que también estamos impulsando a que tenga como este cambio, ¿no? Y en el camino te puedo decir mucho más, ¿no? Hemos tenido egresadas que vienen a estos encuentros, como cuando tú regresas a tu universidad, tenemos encuentro de egresadas, y tuvimos uno en el 2018 y uno el año pasado. Y justamente recapitulamos como estos testimonios, y lo que ellas más dicen es: gracias porque me enseñaron a que yo valgo. Sin ayuda y solidaridad hubiera terminado en la calle, embarazada, drogada, y hasta, me encanta en el sentido que le dice, y hasta quizá muerta, ¿no? Pero hoy puedo tener mi casita, seguí estudiando. Muchas retrasan el proceso de ser mamás para que la maternidad sea consciente y no sea nada más como un destino ahí sin predeterminado. No, yo no tengo decisión. Entonces, en términos estadísticos, las historias me encantan, pero en términos estadísticos, bien rápido, el 50% de las chavas que egresaron siguieron estudiando. El 70% continuaron con un espacio laboral adecuado, en donde ellas mismas van comprando otros bienes, ¿no? Y regresan y nos dicen, ya compré mi terreno y ahora doy clases y traigo a mi hija con mucho orgullo porque la planeé bien, ¿no? Y me gusta que vea que vea y viva dónde yo viví y dónde yo he aprendido todos estos valores. Y entonces ahí regreso mucho a esta parte emocional. Mucho de los cambios que ellas nos mencionan es justamente gracias porque me vieron, gracias porque yo llegué de adolescente y a las adolescentes ya nadie nos quiere, ¿no? No hay espacio ni casas hogares donde podamos estar, y ustedes me vieron, volvieron a creer en mí. Yo pensé que no iba a terminar ni de estudiar, y ahora tengo una licenciatura y soy ingeniera o soy técnica optometrista. Y entonces esta variedad de historias son las que nos vuelven a llenar y decimos,
con el cambio de una vida sí hacemos una diferencia. Claro que estamos aquí para hacer cambios de muchísimas vidas, pero el que una mujer tenga esta autonomía y que entender que la autonomía no nada más es financiera, sino emocional, y que ellas tomen decisiones. Obviamente decisiones ya a nuestra edad adulta de a dónde sigo estudiando, con quién emprendo una relación de pareja o dónde trabajo, pero decisiones desde muy pequeñas de decir, identificar, o sea, no me gusta que me hables así, coach, o sea, no quiero tomar baile, quiero tomar nada más música. Eso es lo que vamos permeando para que estas historias de vida continúen y como tú dices, pues permee no nada más a ellas, sino a sus propios entornos, ¿no? Hay una chava que me encantó cuando egresó, también un caso súper exitoso, estuvo con nosotros 8 años, pasó de Catarina, mariposa, luciérnaga y a Quetzal, y ella estudió relaciones internacionales. Ella solita se consiguió la beca de la universidad, en una universidad privada. En el camino consiguió un mentor buenísimo que la llevó a que hoy tiene una super chamba, ¿no? En donde ella se fue con un super ahorro, eso es súper obligatorio acá en Ayuda y Solidaridad cuando ya trabajan. Se fue con un gran ahorro, puso su propio departamento, fue un ejemplo para las pequeñas. Y lo que les dijo cuando salió fueron 2 cosas así que nos impactó muchísimo. Uno, dice, aprendí a perdonar a el entorno familiar, mamá, papá en su momento, y poder entender que lo que ellos me hicieron a mí no fue su culpa y que es mi responsabilidad hacerme cargo de sanarme, número 1. Y 2, dijo, chavas, no traigamos a nuestras hijas aquí, seamos bien conscientes del destino que nosotras mismas nos estamos haciendo cargo. Y con eso dices, wow, sí podemos, ahí regreso a mi frase inicial, hay muchas cosas, Isa, que sí podemos hacer entendiendo la problemática, viéndola y sobre todo sabiendo dónde impactar y no nada más en que, ay, pobrecitas, o bueno, pues sí veo en este ejercicio que dije, no, pues sí veo 10 niños en la calle y, ay, bueno, pues sí les voy a dar más dinero. No, hay más cosas que sí podemos hacer de incidir en política pública, de cambiar nuestros propios estilos de crianza, ¿no? O sea, los nuestros, que te aseguro que la mayoría los tuvimos autoritarios, pero hoy poder brindarnos la oportunidad en cambiar y de veras, no nada más en la narrativa, sino en la realidad, poner a la niña, al niño en el centro de la atención. Leti, ¿qué puedo hacer si veo a una niña o a un niño en situación de calle? ¿Cómo puedo reaccionar? ¿Cómo los puedo ayudar? ¿Cómo me puedo sumar a que este problema vaya disminuyendo? Pues yo creo que lo primero y número 1, Isa, es poder verlos. O sea, pero verlos realmente. Y lo segundo es poder entender que ya con toda esta legislación en donde no podemos tomar a la niña y al niño de, espérate, te voy a llevar a algún lado, te llevo a mi casa, porque hay, lo que trata de evitar esta legislación es todo el tema de trata. Poder referenciarlos a instituciones muy profesionales, que puedo nombrar algunas, como Proniños de la Calle y Étnica, que trabajan con población en calle, poder referenciarlos y decirles, hay estos espacios que mencionábamos al principio, como fue Ayuda y Solidaridad, que son centros de día, en donde puedes encontrar otras opciones para alimentarte, educarte, ducharte, ¿no? Atenderte y poder estar en esos entornos. Pero lo más que yo diría, Isa, es poder romper nuestros propios estigmas y decir, ay, es de la calle, es delincuente, no lo veo, no es mi realidad, alguien más está haciendo cargo, ¿no? Poder referenciarlo y otra vez, la niña y el niño es lo importante. Entonces, si puedo verlo y acompañarla a estos centros o referenciarlos como a instituciones como nosotros, en donde están con nosotros 24 horas los 365 días y no poner este bloqueo en donde no es mi tema. Y lo que podemos hacer es también seguirnos informando en cómo sí podemos atender a esta población en vulnerabilidad o en riesgo de calle y que sea un problema o más bien una solución entre todos nosotros. Y aquí es donde digo, nadie puede solo, ¿no? O sea, mencionamos al principio el DIF. ¿Qué pasa con el DIF? ¿No tiene capacidad o sí? Que no? ¿Y qué pasa con las casas de asistencia también? Entonces, si todos no le echamos ganas, o sea, iniciativa privada, gobierno, organizaciones de la sociedad civil, la enormidad del problema no la vamos a poder atacar. Entonces, aquí es poder tener una colaboración y una participación conjunta, multidisciplinaria y que cada quien desde nuestra trinchera, incluso la individual, así de yo voy en la calle y veo al niño, le doy uno dinero, desde la trinchera en la que estemos, realmente poder ver a la niña o al niño y poder tomar la decisión bien consciente de cómo yo sí puedo cambiar esa situación. Uh-huh. Pues Leti, te lo agradezco muchísimo, me encantó platicar contigo. Creo que esta última reflexión me parece importantísima para cerrar el capítulo, que es un tema de corresponsabilidad social. Por más que quieras voltear a ver para otro lado, porque sí, claro que es un tema muy crudo,
sí está en tus manos ir apoyando con este tipo de soluciones. Antes de despedirnos, me encantaría que nos dejaras los datos de la casa, sobre todo para el tema de donaciones, que sé que es lo que más necesitan hoy para seguir fomentando esto. Así que nos dejas, por favor, dónde los pueden contactar, cómo se pueden hacer esas donaciones. Claro que sí. Y nosotros somos una institución de asistencia privada, vivimos 100% de donativos financieros en tiempo y en recursos materiales, y que sobre todo ustedes que están interesados en infancia, ¿no? Y gracias, Isa, por estar interesados en infancia, que sepan que esta infraestructura funciona, que hemos sido premiados, reconocidos, y que el peso que pongan con nosotros, o sea, se va a aprovechar de manera directa con las niñas. Así que nosotros estamos ubicados en la Ciudad de México, en la colonia Santa María Insurgentes, en la calle de Pople número 60, para que se ubiquen un poco más entre Circuito Interior e Insurgentes Norte. Y nuestra página electrónica es www.ayuda.org.mx, y como Ayuda y Solidaridad nos encuentran en todas las redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, Twitter, estamos en todas, porque hacemos esta rendición de cuentas para que ustedes tengan la confianza que todo donativo en efectivo, que en realidad es lo que nos sirve como para atender esta complejidad, se va directo a las niñas, y que ustedes tengan la confianza de que apoyar a una vida y Ayuda y Solidaridad sí impacta de manera directa vidas reales con nombre y apellido, y que ustedes pueden tener el récord de cómo entró una niña y cómo se ha ido desarrollando poco a poco. Así que también yo les decía, es una institución de puertas abiertas, porque te invitamos, Isa, a que el programa siguiente puedas ir y constatar todo esto que estamos aquí platicando entre adultos, que lo platiques directo con ellas. O sea, ya no intermediación de nadie nuestra, sino directamente con las protagonistas, que son ellas. Me encantaría. Leti, te voy a tomar esa invitación porque la verdad es que me fascinaría. Gracias nuevamente. Gracias a todos y todas las que nos están escuchando, y nos vemos el siguiente miércoles en Secreto a Voces. Este es un espacio en donde los secretos se convierten en palabras, y quiero que tú seas parte del diálogo. Así que te invito a buscarnos en Instagram como @secretoavoces.mx para que nos compartas también tu opinión o punto de vista.